¿Qué tal? Buenos días. Les comparto las normativas para la evaluación, permanencia y promoción de los estudiantes en el Sistema Nacional de Educación e instructivo de evaluación para la implementación de los procedimientos de evaluación de los aprendizajes. Este es el acuerdo AM-Mineduc 2023-00063. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Es regular los procesos de evaluación de los estudiantes, organización de periodos académicos, la promoción de los estudiantes, la culminación de los estudios a nivel de todos los sostenimientos, niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación. En el título 1 tenemos las normas generales sobre la evaluación de estudiantes aplicables a todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 1, evaluación estudiantil de aprendizaje. Aquí nos refleja el artículo 2 de la evaluación de los aprendizajes que nos dice que es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el avance hacia los objetivos de aprendizaje. No siempre deben incluir la emisión de notas. Hay que promover a los estudiantes una retroalimentación para que pueda alcanzar al menos los mínimos establecidos para el desarrollo de los aprendizajes, destrezas, habilidades y competencias. Debe ser adaptada a las necesidades educativas específicas y enfocada a evaluar el desarrollo tanto de las habilidades fundacionales, comunicacionales, lógico-matemáticas y socioemocionales como la de las competencias que todo el estudiantado debe alcanzar. En el artículo 19 del reglamento de la LOEI, acerca de las funciones de evaluación, este instrumento está en el proceso de reconocer y valorar las potencialidades del estudiante. A través de esto vamos a registrar cualitativa y cuantitativamente el logro del aprendizaje y el avance en el desarrollo integral. Hay que estimular la participación de las y los estudiantes y el docente se los debe inducir para un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como mediador de los procesos de aprendizaje. De esta manera conseguimos retroalimentar y mejorar la calidad en su gestión. Tienen que siempre los docentes brindar información a las familias y a través de eso desarrollamos el reconocimiento y autorregulación de los procesos de aprendizaje. Estos son los tipos de evaluación que se encuentran en el artículo 21 del reglamento de la LOEI. Tenemos que en el nivel inicial y en el subnivel de preparatoria la evaluación será exclusivamente cualitativa, es decir, con letras, y se orientará a examinar el desarrollo integral de los y las estudiantes. Tenemos los tipos de evaluación, la diagnóstica, que es en el inicio de un periodo académico para determinar las condiciones previas, y la formativa durante el proceso de aprendizaje que permite al docente realizar ajustes en la metodología de la enseñanza y mantener informados a los actores del proceso educativo. Y la sumativa al finalizar un periodo académico, etapa o ciclo de aprendizaje para evidenciar el resultado acumulativo de los logros. La sumativa más bien es el examen, en este caso del primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En las herramientas de evaluación pueden estar las lecciones orales o escritas, las pruebas de base estructuradas, fichas, cuestionarios de trabajo en clase y mapas conceptuales, deberes, diario pedagógico de cada estudiante, anecdotarios, proyectos y investigaciones disciplinares, proyectos de investigaciones interdisciplinares, exposiciones, foros, debates y presentaciones artísticas, culturales y o científicas. También los talleres, los experimentos, la lista de cotejo y rúbricas basadas en la observación, monografías, ensayos y estrategias de escritura creativa, desarrollo de contenidos y herramientas digitales. En el artículo 5 nos habla de las evaluaciones sumativas que se registran como calificaciones en el expediente estudiantil. Entre ellos está el portafolio, que consiste en la compilación de resultados de la aplicación de herramientas de evaluación formativa. Y esto evidencia el progreso de los aprendizajes y destrezas adquiridos por los estudiantes. También el proyecto integrador que se lo va a desarrollar a lo largo del año lectivo en 3 fases, a través de las exposiciones que evidencian las destrezas adquiridas durante el proceso, y el producto final debe ser entregado o presentado al término de cada periodo académico de manera física o digital. Y la evaluación del periodo académico se aplica al finalizar cada periodo.
Estos comprenden las diversas técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos de la evaluación. Hablemos del capítulo 2 de la evaluación socioemocional. En el artículo 6 tenemos la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. Consiste en conocer el nivel de desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas de los y las estudiantes. Su aplicación es obligatoria en todas las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación. A través de ello podemos detectar el nivel de desarrollo de habilidades, el estado emocional situacional de cada estudiante e identificar factores de riesgo en el entorno familiar y escolar. Y también establecemos alertas tempranas para tomar acciones tanto socioeducativas, psicoemocionales, psicopedagógicas y pedagógicas oportunas. El periodo de aplicación, el artículo 7, es obligatoriamente durante el primer mes del año lectivo. La máxima autoridad de la institución educativa coordinará con el equipo docente la fecha y horario. También podría realizarse nuevamente en cualquier momento del año lectivo en caso de identificar una necesidad puntual en un estudiante o en varios estudiantes, posterior a situaciones de emergencia que modifiquen el contexto. En el artículo 8 tenemos responsables de la elaboración, planificación, aplicación y seguimiento de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. La elaboración y planificación lo van a realizar los docentes, tutores y la autoridad pedagógica de la institución educativa en coordinación con la máxima autoridad y con el asesoramiento de los profesionales del departamentos de consejería estudiantil. La aplicación siempre va a ser con el docente tutor. Los resultados de evaluación deberán ser procesados por el docente tutor. La planificación de actividades para el aprendizaje de habilidades socioemocionales lo va a realizar el docente aula y con esta información y sobre la base del diagnóstico realizado, diseñar actividades para el desarrollo de competencias socioemocionales fundacionales. Luego viene identificar estudiantes que requieren atención psicosocial. El docente tutor con esta información determinará si existe una alerta temprana. Y en caso de identificar que un estudiante requiere atención psicosocial, el docente deberá derivarlo al DS. Y por último, el seguimiento del cumplimiento de la planificación. Esto está a cargo de la máxima autoridad de la unidad educativa, que es el responsable. El artículo 9 nos habla de la evaluación formativa y sumativa de competencias socioemocionales. Recuerden que deberá realizar los lineamientos emitidos sobre la base del currículo nacional y los estándares de aprendizaje de competencias y habilidades socioemocionales. El artículo 10, descripción cualitativa del comportamiento. En el artículo 30 del reglamento de la ley, la descripción cualitativa del comportamiento de cada estudiante se incluirá en los informes de aprendizaje de cada periodo académico. Sobre la base de esta descripción, los estudiantes, las familias, los docentes y directivos implementarán medidas para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales que aporten en el desarrollo integral de cada estudiante. Capítulo 3, mejora de calificaciones y evaluaciones supletorias. Para la mejora de calificación, en el artículo 11 se efectúa a través de la aplicación de estrategias de refuerzo pedagógico individual o grupal, o de forma directa con una nueva evaluación cualitativa o cuantitativa, para lo cual se deberá diseñar un nuevo instrumento de evaluación. La recuperación de calificaciones en una evaluación formativa o sumativa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento de la LOE. Se mide sobre 10 puntos. Si obtiene una nota entre 7 y 10 puntos, se registrará como promedio final de la asignatura, módulo formativo o área de conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes notas obtenidas en la evaluación supletoria. De 7 a 7.5, nota registrada como promedio final de la asignatura o área del conocimiento, 7 puntos. De 7.6 a 7,9 puntos, registrada 7,25. De 8 a 8,5 registramos 7,5. De 8.6 a 8.9, 7,75. Y si el estudiante obtiene de 9 a 10 puntos, registramos 8 como nota registrada como promedio final, ¿no? Si un estudiante tiene una nota menor a 7 sobre 10 puntos. Si la nota dice es menor a 7 sobre 10 en la evaluación supletoria, se mantendrá la nota del promedio general obtenida previo al rendir el examen.
En educación general básica media, si el estudiante obtiene una nota menor a 7 sobre 10 puntos en la evaluación supletoria de una o más asignaturas, su promedio general es mayor o igual a 7 puntos. Se promueve el siguiente grado curso, pero deben hacer el refuerzo pedagógico en dicha asignatura. Y si el estudiante obtiene una nota menor a 7 sobre 10 puntos en la evaluación supletoria de una o más asignaturas y su promedio general es menor a 7, no será promovido al siguiente grado o curso. Capítulo 4. Evaluaciones anticipadas o atrasadas. Aquí el representante va a solicitar de manera justificada con 15 días previos a fecha establecida en el cronograma escolar. Esto es el artículo 13 de las evaluaciones anticipadas, ¿no? Sumativas anticipadas. Máxima autoridad emite respuesta e indica fecha para la evaluación de acuerdo a la organización interna en el plazo de 48 horas. Y evaluaciones finales se podrán anticipar hasta 30 días. En el artículo 14, evaluaciones sumativas atrasadas se aplicarán máximo 5 días posteriores al retorno del lado del estudiante a la institución educativa. El docente a cargo de la asignatura o área diseñará y aplicará un nuevo instructivo de evaluación. El docente ejecutará seguimiento previo a establecer fecha en la que rendirá la evaluación. Y si el estudiante, sin justificación, no se presentara a la evaluación en la fecha prevista, el docente registrará una nota de 0. En las evaluaciones finales se podrán aplicar hasta 15 días posterior a la fecha establecida en el cronograma escolar. En el artículo 15 de las evaluaciones formativas anticipadas o atrasadas, las instituciones educativas podrán anticipar o aplicar evaluaciones formativas atrasadas a estudiantes que lo soliciten de manera justificada. Estoy explicando la razón por la cual no se presentarían en la fecha establecida originalmente. Capítulo 5. Evaluaciones de estudiantes con necesidad educativa específica y con escolaridad inconclusa. Aquí tenemos el artículo 16, proceso de evaluación para estudiantes con necesidad educativa específica. Esto partirá de la aplicación de evaluaciones que contemplen estrategias diversificadas o estrategias específicas y ajustes razonables, según el informe psicopedagógico realizados por la UDAI, el DIA y entidades debidamente acreditadas para la elaboración de evaluaciones psicopedagógicas de necesidad educativa específica. También para el proceso de estudiantes deberán remitirse a los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. En el artículo 17, el proceso de evaluación para estudiantes con escolaridad inconclusa. Esto se determinará en los lineamientos que emita para el efecto el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Las calificaciones para los servicios educativos para personas jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa se adecuarán de conformidad a lo contemplado en el servicio educativo para este tipo de población. Capítulo 6, evaluación final del bachillerato. Esto es muy importante, ya que en el artículo 18 nos dicen evaluación final del bachillerato. Los estudiantes de tercero de BGU de las instituciones educativas de todos los sostenimientos y modalidades previo a la obtención del título de bachiller deberán realizar la evaluación final de bachillerato observando los requisitos determinados. Se trata de una evaluación sumativa en el nivel de bachillerato que consiste en un trabajo académico de carácter científico humanista y o técnico tecnológico, y más bien a través de una prueba de base estructurada también, elaborada por las instituciones educativas, garantizando la articulación del currículum y los estándares de aprendizaje. Artículo 19. Evaluación final para el bachillerato en ciencias. Los y las estudiantes de bachillerato en ciencias cumplirán con su evaluación final de bachillerato a través de las siguientes opciones. Puede ser un trabajo académico que evidencia el logro de los aprendizajes básicos. Busca la aplicación de habilidades desarrolladas por los estudiantes a través de soluciones objetivas y útiles para la sociedad. Se desarrollará de acuerdo a los lineamientos definidos por el nivel central. Y dos, la prueba de base estructurada. Evidencia la aplicación de los aprendizajes básicos imprescindibles, tipo conceptual y procedimental, definidos en el currículo nacional para el bachillerato. Esta debe elaborarse de las instituciones educativas, garantizando la articulación con el currículo nacional y los estándares de aprendizaje.
El nivel central de Autoridad Educativa Nacional definirá los lineamientos para la elaboración, aplicación y evaluación de las pruebas de base estructurada. Y ahora la evaluación final para el bachillerato técnico. Pueden ser de dos tipos, el trabajo práctico con memoria técnica y también un plan de negocios. El trabajo práctico con memoria técnica, ¿sí? Es un conjunto de aplicaciones prácticas y competencia general de la figura profesional estudiada. Se complementará con una memoria técnica que constituye el soporte teórico del mismo y contiene la información técnica generada y utilizada durante su desarrollo. También el nivel central de la autoridad educativa definirá los lineamientos posteriormente. El plan de negocios consiste en una elaboración de una propuesta de negocio relacionada con el campo de la figura profesional estudiada, a fin de concretar un potencial de negocio. Artículo 21. Evaluación complexiva. Las y los estudiantes que no alcancen la nota de grado mínima para obtener el título de bachiller rendirán una evaluación complexiva, la misma que se desarrollará tomando en cuenta todos los contenidos de las asignaturas, módulos formativos o áreas del conocimiento a nivel bachillerato. Esta evaluación complexiva será elaborada por los docentes de las asignaturas, módulos formativos o áreas del conocimiento a nivel de bachillerato y por el vicerrector o vicerrectora de la institución. La evaluación complexiva será aprobada por la Junta de Docentes de Grado o cursos de la institución educativa. Los resultados de la evaluación complexiva se registrarán como nota de grado para obtener el título de bachiller y también registrarán en el acta de grado. Todo esto serán definidos por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Título 2. Normas sobre evaluación, permanencia y promoción de estudiantes aplicables a instituciones educativas fiscales. Capítulo 1. Proceso de evaluación para estudiantes educativas fiscales. Tenemos la organización de los periodos académicos. Aquí se pueden planificar una o más unidades por periodo académico conforme con lo que los docentes consideren convenientes. En el artículo 23, la evaluación a los estudiantes de educación inicial y educación general básica preparatoria contemplará la implementación de herramientas de evaluación cualitativa apropiada para la edad, que no incluyan pruebas de base estructuradas y no podrán tampoco enviarse deberes de este subnivel. Todos los docentes deben observar y evaluar continuamente a cada estudiante y realizar informes de fin de periodo, reportes trimestrales que valoran el desarrollo de las destrezas planteadas. En educación inicial, al trabajar por ámbitos de aprendizaje, sus calificaciones reflejan el avance de cada uno de ellos y es de gran importancia para el seguimiento continuo por parte de los docentes y para evidenciar el progreso de los estudiantes. No se va a realizar un promedio en este nivel de estudio. El promedio de la evaluación cualitativa en el subnivel de educación general básica preparatoria se realiza en base en las destrezas de cada ámbito de desarrollo y aprendizaje conforme con cada docente. Al final de cada periodo, los docentes deben evaluar el nivel de logro en cada una de las destrezas trabajadas. Si un indicador de evaluación se desarrolla durante 2 o 3 periodos académicos para obtener su promedio de la calificación cualitativa, se considera el valor de evaluación final. Es decir, van a considerar el valor más alto. Las asignaturas de educación cultural y artística y educación física cuentan con indicadores de evaluación que se pueden cumplir en cualquier momento del año escolar dependiendo de la planificación del docente. Y para el promedio final se realiza al culminar el año lectivo y corresponde al análisis de los valores asignados para cada uno de los indicadores. Por lo tanto, el valor que más se repite y determina el promedio cualitativo final. En la tabla de ejemplos se determina que la calificación que más se repite es A, es decir, alcanza los aprendizajes. Por lo tanto, el promedio final es el siguiente. Aquí tenemos la evaluación de estudiantes en educación general básica elemental. Para el subnivel de educación general básica elemental, segundo y tercer año de básica. Y además
Dice, al finalizar cada periodo académico como evaluación sumativa, se aplicará un proyecto integrador. La calificación obtenida será registrada de la siguiente manera. Ahí tenemos para el primer trimestre, en estos años básicos, debe haber un portafolio y un proyecto integrador, pero fase uno. En el segundo trimestre, el portafolio, el proyecto integrador fase 2. Y en el tercer, el portafolio y también el proyecto integrador fase 3. Promedios para el subnivel de educación general básica elemental. Promedio de los insumos. Lección oral, por ejemplo, EP, deber 1, ejercicio en clase A, taller A, prueba escrita A, y promedio de aportes A. En el ejemplo 2 tenemos lección oral, EP, deber EP, ejercicio en clase I, taller I, prueba escrita A y prueba escrita A. Y acá tenemos el promedio de aportes A. Si nos damos cuenta, el promedio final en la evaluación cualitativa A se evidencia el desarrollo de manera fluida de la destreza o aprendizaje planteado. Si tenemos, por ejemplo, el portafolio A, proyecto integrador A y nota final A, es el A se evidencia el desarrollo de manera fluida o destreza aprendizaje planteado. Si ustedes tienen portafolio A y proyecto integrador EP, le van a ubicar A. Si tienes el portafolio A y el proyecto integrador I, vas a colocar EP. Y así sucesivamente deben tomar en cuenta esta matriz porque ustedes van a tener una nota cualitativa y le van a ubicar el promedio final de acuerdo a lo que promedia esta matriz, ¿sí? Por ejemplo, EP significa se evidencia la noción del aprendizaje entre los aportes y el proyecto. Se evidencia una noción de la destreza de aprendizaje planteada, relación entre aporte y proyecto. Se evidencia una noción de la destreza de aprendizaje planteado. EP predomina una noción de la destreza de aprendizaje planteada en relación de los aportes y proyectos. EP, aprendizaje intermedio evidenciado en la relación entre los aportes y proyectos. Para ahí es no evidencia un desarrollo de la destreza o aprendizaje planteado en relación entre aporte y proyecto y no desarrollo de la destreza o aprendizaje planteado. Para cuarto grado, primer trimestre va a aparecer el portafolio, el proyecto integrador fase uno y la evaluación del periodo académico. Lo mismo pasa en el segundo trimestre, portafolio, proyecto integrador, pero fase 2 y la evaluación de periodo académico. Para el tercer trimestre, portafolio, proyecto integrador fase 3 y la evaluación del periodo académico. Y también se va a realizar una evaluación de subnivel. Este es al final del subnivel, ¿no? Y todo dice que va a ser de carácter cualitativo. Serán elaboradas y aplicadas por los docentes. Los insumos que se generan a lo largo del periodo académico por parte del docente se determinará a partir de la cantidad de periodos pedagógicos. Por ejemplo, si tenemos cantidad de periodos pedagógicos de 1 a 3, el número mínimo de evaluaciones formativas es 3. Si tenemos de 4 a 5 periodos pedagógicos, 5 evaluaciones formativas. Y si es de 6 o más, 9 evaluaciones formativas, el mínimo. Para cuarto año de educación general básica se promedian las notas finales correspondientes al portafolio, proyecto integrador y evaluación del periodo académico, enfatizando el nivel de desarrollo mostrado en el insumo del portafolio. Por ejemplo, si tienes el portafolio A, el proyecto integrador A y el examen final A, la nota final va a ser A. Cojamos el ejemplo portafolio A, proyecto integrador EP, aquí en la cuarta fila, y examen final del periodo A, por lo tanto le vas a poner nota final A. En la última fila, por ejemplo, tenemos el portafolio A, proyecto integrador EP y examen final del periodo I, le vas a ubicar EP. Así está esta matriz de los lineamientos, ¿no? El promedio de asignaturas se obtendrá de cada periodo académico, ya que este depende de la activación del sistema de alerta para la detección temprana del bajo nivel de aprendizaje, SAC. Las calificaciones finales, portafolio y proyecto integrador se establecen en el cuadro del acuerdo número Mineduc 2023-0063A. Debe constar únicamente en el registro de docentes y solo la nota final debe ser cargada al sistema informático de notas. Para las asignaturas o áreas de conocimiento de lengua, literatura y matemática del subnivel de educación general básica elemental,
se debe lograr como mínimo los aprendizajes fundacionales y lógico-matemáticos determinados en el anexo 1 del documento. Al final del año lectivo, los docentes deben identificar los aprendizajes básicos no alcanzados por los estudiantes. Es decir, deben presentar un promedio final de la destreza o aprendizaje iniciado. De acuerdo con el proceso de transformación educativa, se establece la disposición transitoria quinta, número Mineduc 2023-0063A. En cuarto grado, educación general básica, se aplicará una evaluación de su nivel de carácter cualitativo. Aquí tenemos para la evaluación para los estudiantes, en este caso de educación básica superior y también media y bachillerato. Para educación general básica media, es una escala cualitativa para las materias de educación cultural y artística, educación física, acompañamiento integral en el aula y animación a la lectura. Y escala cuantitativa para lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. Para educación general básica superior y bachillerato, aquí tenemos escalas cualitativas, educación cultural y artística, educación física, módulo de formación en centros de trabajo y bachillerato técnico, educación para ciudadanía, filosofía, orientación vocacional y profesional, acompañamiento integral en el aula, animación a la lectura, asignaturas optativas, periodos pedagógicos adicionales para bachillerato técnico. Y escala cuantitativa, lengua y literatura, matemática, química, biología, física, historia, inglés, emprendimiento y gestión, módulos formativos, las figuras profesionales del bachillerato técnico. Los criterios para la evaluación de nuevas asignaturas o módulos o programas formativos o áreas de conocimiento deberán considerar la pertinencia pedagógica para hacerla de forma cualitativa o cuantitativa. Escala de correspondencia cualitativa para educación general básica media y superior y para bachillerato. Aquí tenemos la escala cualitativa con la equivalencia. Domina los aprendizajes de A de 9 a 10. Alcanza el aprendizaje AA de 7 a 8,99. Está próxima a alcanzar los aprendizajes PA de 4,01 a 6,99 y no alcanza el aprendizaje menor o igual a 4. Para especificar estos rangos de calificación, cada docente debe establecer la calificación cuantitativa de acuerdo con el rendimiento académico y es responsable de realizar la conversión en los siguientes criterios. Veamos esta tabla. Escala cuantitativa específica para educación general media, media, superior y para bachillerato. Observamos que de 10 domina y supera los aprendizajes y de 9 a 9,99 se evidencia un dominio de los aprendizajes. Tiene una equivalencia de domina los aprendizajes de A. De 8 a 8,99 alcanza el nivel esperado en los aprendizajes y de 7 a 7,99 alcanza el nivel esperado en los aprendizajes. Equivalencia alcanza los aprendizajes AA. Para 6 y 6,99 está próxima a alcanzar los aprendizajes básicos imprescindibles. De 5 a 5,99 se evidencia un desarrollo muy limitado en los aprendizajes básicos imprescindibles. Esto equivale a estar próximo a alcanzar PA. De 3 a 3,99 se evidencia un desarrollo por debajo de lo esperado de aprendizaje. De 2 a 2,99 se evidencia un desarrollo muy por debajo de lo esperado en los aprendizajes. Y de 1 a 1,99 no desarrolla los aprendizajes esperados. Equivalencia no alcanza los aprendizajes. NA. En la nota registrada correspondiente a 6,99 o un valor menor evidencia la necesidad de refuerzo pedagógico. Para educación cultural y artística, educación física, educación para ciudadanía y filosofía, para los subniveles de educación general básica media superior y para bachillerato, las notas de estas asignaturas son específicamente cualitativas, por lo que los docentes deben realizar la conversión a escala cuantitativa para promediar con el resto de las asignaturas y ser consideradas para la promoción. Es decir, esas notas cualitativas de estas asignaturas
pasan a cuantitativas. Evaluación de proyectos integradores o interdisciplinarios. Aquí tenemos cada una de las asignaturas. Los indicadores, el nivel de desempeño superior 10, bueno 7 y 9, 4 de medio de 4 a 6, bajo de 1 a 3 y no realiza 0. Ahí está la valoración, el producto de 1 a 10, la exposición también de 1 a 10 puntos, el promedio de valoración del producto exposición. Y ahí sale el promedio total, en este caso evaluación de proyectos integradores o interdisciplinarios. Estas son las consideraciones generales. Los grupos deben componerse de 2 o 3 estudiantes dependiendo de la extensión del proyecto. Se debe presentar un portafolio de proyecto por grupo. El portafolio de proyectos incluye actividades interdisciplinarias propuestas durante las semanas que dure el proyecto. Las actividades interdisciplinarias deben ser desarrolladas por todos los integrantes del grupo. Cada docente evalúa el componente de la actividad interdisciplinar que le corresponda. Cada docente registra la calificación de su asignatura en la matriz de evaluación propuesta. Se debe considerar a los estudiantes que tengan NE, necesidad educativa específica, quienes evalúen el cumplimiento de actividades y logro en correspondencia con las habilidades y destrezas que sean demostrables. El portafolio del proyecto debe construirse con las actividades interdisciplinarias desarrolladas de cada semana y este insumo debe presentarse a los docentes participantes de manera física o digital. El producto final debe cumplir con el objetivo del aprendizaje propuesto. El producto se entrega de acuerdo con el cronograma, el acompañamiento de los docentes deben ser permanente. Las actividades interdisciplinarias para el desarrollo del proyecto se pueden desarrollar dentro o fuera de la unidad educativa. La exposición grupal del proyecto debe evidenciar el proceso de desarrollo de este. Se implementarán preguntas metacognitivas y proponer reflexiones acerca de cómo se aplicó la interdisciplinariedad. Bachillerato técnico debe realizar proyectos intermodulares de acuerdo con la figura profesional correspondiente. Aquí tenemos la evaluación de refuerzo académico. El docente debe revisar el trabajo realizado por el estudiante durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada, precisa y que le permita aprender y mejorar sus calificaciones. Estos trabajos deben ser calificados y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. Únicamente se podrá rectificar la calificación del sistema de notas si el promedio es mayor a la nota inicial. Ejemplo cuantitativo. Un estudiante en una de las herramientas de evaluación establecidas para la primera nota parcial obtiene calificaciones menores a 7. Por lo tanto, entra en un proceso de refuerzo académico. Luego de realizar este proceso obtiene una nota de 9. El promedio de la nota parcial se calcula así. Ahí tenemos el insumo 1, 9, insumo 2, 6, insumo 3, 4. Entonces el refuerzo académico es 9 y el promedio entre aporte y las 4 notas sería 7. Y si tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cualitativo, el insumo A es A, insumo 2 es B, insumo 3 I, refuerzo académico A, el promedio de aportes entre las 4 notas es A. En este caso, el promedio de la nota parcial se calcula de la siguiente manera, es decir, entonces entra a un proceso de refuerzo académico. El promedio A, ¿por qué? Porque es la calificación cualitativa que más veces se repite. Aquí tenemos 2 veces A, por lo tanto es A. Para quinto, sexto, octavo y noveno grado, educación general básica, segundo, primero y segundo bachillerato, primer trimestre, estamos con el portafolio, proyecto integrado fase 1 y evaluación periodo académico. Lo mismo pasa con el segundo trimestre, portafolio, proyecto integrado fase 2 y evaluación del periodo académico. Y el tercer trimestre, portafolio, proyecto integrado fase 3 y la evaluación del periodo académico. En séptimo y décimo grado de educación general básica y para el tercer bachillerato ya mencionamos que hay que aplicar una evaluación de nivel y subnivel de carácter cuantitativo basada en el perfil de salida del nivel o subnivel. Esto tienen que realizar los docentes del aula conforme a lo descrito. La cantidad de insumos que generan a lo largo del periodo académico por parte del docente se determinará a partir de la cantidad de periodos pedagógicos. Horas de clases semanales de cada asignatura. Por ejemplo,
Si tienes de 1 a 3 periodos pedagógicos, mínimo de evaluaciones formativas 3. Si es de 4 a 5, número mínimo de evaluaciones formativas es 5. Y si es más de 6 o más, el número mínimo de evaluaciones formativas es 9. Ponderación de calificaciones en educación inicial y básica preparatoria, educación general básica preparatoria. Una valoración se realiza de proceso de desarrollo integral de los estudiantes a lo largo del año lectivo, evidenciando la progresión del desarrollo de destrezas y aprendizajes alcanzados. Aquí están también en el artículo 27 los parámetros de evaluación en educación inicial y educación general básica preparatoria. Tenemos la escala cualitativa de destreza o aprendizaje alcanzado es A, destreza o aprendizaje y proceso de desarrollo es P, destreza o aprendizaje iniciado es I y no evaluado es NE. Por ejemplo, si en el primer periodo académico el estudiante tuvo I, en el segundo periodo académico tuvo EP y en el tercero A, le vamos a ubicar A. Si por ejemplo tuvo NE en el primer trimestre, en el segundo tuvo I y en el tercer periodo tuvo EP, le vamos a ubicar EP. Y así sucesivamente, obtenemos un promedio final. Es importante, el promedio final, por ejemplo, aquí es A porque la mayoría de las letras que se repiten cualitativamente es A. Es importante que aquellos indicadores que se encuentren en inicio en proceso de desarrollo se aborden en el siguiente año lectivo mediante un refuerzo pedagógico que consiste en la utilización de metodologías activas y formativas desarrolladas e implementadas por el docente a cargo del año escolar. Para educación general básica elemental, tenemos primer trimestre, podemos calificar en escala. Ahí está IEPAINE, destrezas o aprendizaje básicos prescindibles y esperados, el proyecto entregador y evaluación del periodo académico. Esto es del artículo 28. Para el artículo 29, ponderación de cualificaciones de educación general básica media, tenemos evaluaciones formativas que se dividen en actividades disciplinares o interdisciplinares individuales el 45%, actividades disciplinares interdisciplinares grupales el 45%, evaluaciones sumativas, está el proyecto interdisciplinar 5% y la evaluación del periodo académico 5%, lo que da un resultado del 100%. Para educación general básica media, tenemos primer trimestre, evaluaciones formativas, 90%, proyecto interdisciplinar 5% y evaluación de periodo académico 5%. Lo primero da 9 puntos, proyecto interdisciplinar 0,5 y proyecto de periodo académico 0,5, un total de 10 puntos. Lo mismo pasa para el segundo y para el tercer trimestre, pero aparece un proyecto final del 10% que equivale a 1. Entonces, para el primer trimestre tenemos 3 puntos ponderados, en el segundo trimestre 3 puntos ponderados y en el tercer trimestre 3 puntos ponderados. Hasta ahí van 9, más el 1 del proyecto final, promedia los 10. Suma ponderada de los puntajes trimestrales y el proyecto final. ¿Sí? Para calcular la nota final del año lectivo de grado de educación general básicamente se realizará el cálculo promedio general por asignatura o área del conocimiento. Luego se da un mayor peso en el promedio general a las calificaciones obtenidas en las asignaturas de habilidades fundacionales, que son lengua y literatura y matemática, de manera tal que se asegure que los estudiantes de su nivel hayan alcanzado habilidades comunicacionales, lógico-matemáticas imprescindibles para avanzar a la básica superior. La nota final del año lectivo en cada grado de educación general básica media se registrará aplicando criterios contenidos en el siguiente cuadro. Aquí tenemos lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, inglés, educación cultural artística y educación física. La nota final de cada asignatura o área de conocimiento, cada asignatura se califica sobre 10. Tratándose de supletorios, la nota máxima podrá ser de 8 puntos. La nota alcanzada se ponderará observando el coeficiente y la fórmula previsto en las siguientes columnas según corresponda. En lengua y literatura, el coeficiente de ponderación va a ser 2,5. Nota final por 2,5 y lo vamos a ir para 10.
En matemática también 2.5, la nota final 2.5 dividido para 10. En ciencias naturales, coeficiente de ponderación 1. Aquí nomás se va a por multiplicar por 1 y dividir para 10. Lo mismo pasa con sociales, un punto de ponderación. Inglés, coeficiente de ponderación 1. Educación cultural y artística 1. Y educación física 1. Y nota final del año lectivo. Nota final sobre los 10 puntos resultantes, la suma de las notas finales ponderadas de cada asignatura o área del conocimiento. Para las calificaciones de educación general básica superior y el nivel bachillerato, tenemos actividades disciplinarias e interdisciplinarias individuales, 45%, y grupales, 45%. El proyecto integrador, 5%, y el evaluación del periodo académico, 5%, un total de 100. Aquí pasa casi lo mismo. Tenemos la evaluación informativa, 9 puntos, la evaluación sumativa, que es 5%, 0,5, y evaluación de periodo académico, 0,5, un total de 10 puntos, ¿no? Y lo mismo pasa para el primero, segundo y tercer trimestre y el proyecto final, que es un punto. La ponderación, 3 puntos ponderados, 3 puntos ponderados para cada trimestre, se hace un total de 9 puntos más 1 serían 10. Capítulo 2, sistema de alerta para detección temprana de bajo aprendizaje. Aquí nos habla del artículo 31 y el artículo 32, que son los mecanismos que se activan a través del sistema de alerta para detección temprana. Nivelación de la asignatura, que deben de realizarlo, y el refuerzo pedagógico, cuando los chicos hayan sacado menos de 7 sobre 10 puntos. Tenemos un sistema de alertas a través de un organigrama. Por ejemplo, aquí dice el sistema de alertas, si inferior a 7, sí, se aplica la estrategia de recuperación, se define la estrategia que puede ser el refuerzo académico en la nivelación y realiza el proceso. Se evalúa, define la actuación, mejora la nota, sí, asienta la nota, y si no, realiza el acompañamiento institucional o la evaluación y se realiza el acompañamiento pedagógico. La junta de grado hace la primera parte que está con rojo, el docente la que está con verde y el estudiante la que está con azul. Aquí están las acciones de refuerzo pedagógico, pueden ser clases de refuerzo lideradas por el mismo docente, tutorías individuales con el mismo docente que regularmente imparte la asignatura u otro docente que imparta la misma asignatura o módulo formativo, tutorías individuales con un experto y cronograma de estudio autónomo que el estudiante debe cumplir en casa o correspondibilidad con su familia. Son los aspectos a considerar. Veamos esta parte. El refuerzo pedagógico tendrá una duración de 20 días, 15 días de implementación y 5 días de retroalimentación. Cuando se identifique la alerta temprana de bajo nivel de aprendizaje, un estudiante presenta retos en el desarrollo del aprendizaje, la institución educativa deberá diseñar un plan individual y grupal de refuerzo pedagógico para mejorar su desempeño. Tenemos, si en los informes de aprendizaje no se evidencia una mejora con el plan o grupal de esfuerzo pedagógico, el directivo deberá derivar al estudiante una evaluación psicopedagógica con los resultados del docente tutor, deberá realizar el acompañamiento pedagógico. El refuerzo académico pedagógico puede realizarse dentro o fuera del aula. La familia del estudiante es corresponsable del refuerzo académico. Al término del primer y segundo trimestre, la Junta de Docente de Grado Curso revisará los informes de aprendizaje y el avance del logro de aprendizaje de los estudiantes y les recomendará que continúen o no con el refuerzo y definirá la duración temporal del mismo, 1 mes, 2 meses o todo el periodo académico. El refuerzo académico se va a realizar de manera continua. El número de insumos de refuerzo académico depende de la planificación realizada por los docentes. Se considera bajos resultados grupales cuando el 50% o más de los estudiantes en un grado curso están por debajo de la media o promedio de asignatura. La institución educativa debe aplicar un plan de refuerzo grupal y designar estrategias para un acompañamiento pedagógico. Los docentes no deben realizar a planificaciones adicionales destinadas al refuerzo académico en el nivel de educación inicial y su nivel de preparatoria. Aquí está la evaluación psicopedagógica, sus características y también la atención psicosocial. Evaluaciones complementarias para mejorar una cualificación. Tenemos, por ejemplo, lección oral 1, 9, lección escrita 7, lección escrita 2, 8, lección escrita 3,
sacó 3 puntos. La evaluación de mejora, 8. El aporte registrado sería 8. El estudiante mejora la calificación de la lección escrita número 3. Lo mismo pasa si es cualitativo. Lección oral A, lección escrita 1 P, lección escrita 2A, y acá tenemos lección escrita 3, sacó I. Si hace una evaluación de mejora, le ubicamos EP. Si sacó EP, el aporte registrado EP. El estudiante mejora la calificación de la lección escrita número 3. ¿Sí? Para este caso, los estudiantes de educación general básica y nivel de bachillerato, los estudiantes pueden firmar su solicitud. En el anexo 3 se presenta el modelo de solicitud. Esto ya lo tenemos en un video en nuestro canal. La solicitud debe contener los datos informativos de los estudiantes, calificación obtenida, la actividad de evaluación, tarea u otro que desea mejorar y la firma de corre de responsabilidad. Si en la evaluación de mejora el estudiante obtiene una calificación mayor a la original, el docente procede a reemplazar la calificación por la más alta. El estudiante que solicite mejora de calificación, evaluación formativa o sumativa de cualquier asignatura o área de conocimiento en cada periodo académico podrá utilizar este beneficio en un máximo de 6 evaluaciones o sumativas distintas. Es decir, no podrá utilizar este beneficio en una misma evaluación. Aquí nos habla de la evaluación supletoria y de las evaluaciones anticipadas o atrasadas. Informes de aprendizaje, informes de progreso que deben de realizar los docentes, informe de progreso de aprendizaje de educación general básica preparatoria elemental, recomendación del docente, fortalezas y retos. Así pasa el informe de progreso de aprendizaje, asignatura 1, 2, 3, 4, con sus fortalezas y retos, informe final anual. Lo mismo pasa para el informe de progreso de final de educación general básica elemental. Aquí nos dice descripción de los indicadores de evaluación y calificación cualitativa, promedio final de la asignatura. Ahí sale el promedio de fin de grado y recomendaciones de los docentes, fortaleza y red. Lo mismo pasa para educación básica media, superior y nivel bachillerato. Tienen que hacer un informe de progreso de aprendizaje, ¿sí? Deben ser redondeados estos promedios a 2 decimales. En caso de que la calificación sea cualitativa, se registra como nota, como promedio, la nota más alta. Capítulo 3 de la promoción. Aquí está la promoción para educación inicial, preparatoria y básica elemental. Promoción para su nivel de educación general básica media y para educación básica superior y nivel de bachillerato. Esto ya lo vimos en un video anterior. La promoción directa y la promoción con evaluación supletoria. La promoción directa, como el ejemplo dice, si tenemos, por ejemplo, en matemática, 7, sacó 7,17. Lo multiplicamos, el promedio simple, por 2,5, la ponderación dividido para 10, da un total de 1,79. A ver, si sumamos todos los promedios ponderados y todos salen aprobados, el estudiante aprueba el grado porque su promedio ponderado es superior al 7. Acá, por ejemplo, promoción con evaluación supletoria, si tenemos 7,83 en ciencias naturales, ya está acá, por 1 y dividido para 10 sale 0,78. Igual sacamos promedio ponderado todas las asignaturas y si sale a prueba mayor o superior a 7 posterior a la aplicación de la evaluación supletoria, el estudiante ha aprobado el año. Promoción con promedio general. Aquí, por ejemplo, el estudiante se quedó supletorio en matemática y se quedó supletorio en sociales. El supletorio quedó 6,40 y 6,35. Pero ya nos habíamos dado cuenta que en el promedio ponderado ya tenía 7,60. Por lo tanto, requiere refuerzo pedagógico de la asignatura de matemática y social en el siguiente grado, pero ya aprobó. ¿Por qué? Porque ya el promedio ponderado ya me salió 7,60 aquí en el promedio general. Así se haya quedado supletorio y ya rendido, pero ya el promedio ponderado tiene 7,60. Reprobación por supletorio y promedio general. Aquí, por ejemplo, ya el estudiante rindió el supletorio.
y sacó 650 el supletorio acá. Tres supletorios tiene, matemática, sociales y educación física. Y el estudiante se quedó supletorio, pero sacó 650, 675 y 6. Aparte de eso, en el promedio ponderado, sacó 675. El estudiante reprueba el grado porque su promedio ponderado es inferior a 7. Así están estos lineamientos. Aquí les dejo los anexos que también en nuestro canal está el ejemplo de solicitud del representante de la mejora de calificación, las pruebas anticipadas trazadas y el ejemplo de solicitud para estudiantes para mejora de calificación. Este documento entregado por el Ministerio de Educación se los dejo en el link de descripción